Humo del caldero. Me llamo Adina. Tengo 3000 años. El tiempo me ha tomado muchas cosas, incluyendo el color en mi piel, un brazo y una pierna, y ahora tengo solo 6 miembros. He visto a mis amigos vivir y morir. Estoy sola. Sueño de ver el mundo y salir de esta tela de araña, pero tengo miedo. Nunca he salido de este edificio en mi vida. Cuando era más joven, yo miraba por la ventana grande en la biblioteca del edificio e imaginar cómo la brisa se sentiría y todos los lugares que no he visto. Mientras, tengo mi violín, mi favorito vestido negro y mi espejo, y estoy contenta. ¿Cómo pude olvidarme? ¿Tengo un amigo? Este es mi amigo. Yo llamo Paisor. Quiero saber su nombre real, pero no tiene una boca. Él se siente silenciosamente en el edificio. A veces hablo sobre mis problemas y mis viejos amigos. Es agradable tener alguien con quien puedo hablar. Tiene muchos ojos y él me ve tocando el violín. La noticia triste es que no puede escuchar mi música porque él también no tiene ninguna oreja. Deseo poder hablar con Paisor. Sé que él es muy simpático. Él siempre parece feliz cuando toco mi música. Él es muy misterioso y no sé nada sobre él. Me encantaría aprender más sobre de su vida y quién es él. Si solamente pudiera hablar. Te presento a mi enemigo número 1. Esteban. Él vive en el mismo edificio que yo y es el peor hombre que he conocido en mi vida. Cada día me dice que no toque el violín porque le da dolor de la cabeza. Él no comprende que tocar el violín es lo que me mantiene feliz en mi vida solitaria. Es mi ejercicio y sin él mi cuerpo viejo se convertiría en polvo. Él se queja mucho y a veces amenaza quitarme el violín. No sé cómo se lo llevaría, ya que él no tiene brazos. Todos los días, él me fulmina con la mirada a través de su guala de vidrio. Quiero saber lo que él está pensando. Un día, Esteban dijo que me parecía a una payasa, pero no tenía ninguna idea de lo que fue eso. Pensaba que podría aprender sobre payasos en la biblioteca. No había visitado la biblioteca en más de 2000 años, así quería llevar Paisor conmigo. Siempre me quedaba en el sótano y tocaba mi violín, pero decidí que no sería malo si hiciera una aventura con mi amigo. En la biblioteca había muchos libros. Libros grandes, libros pequeños, libros viejos y libros coloridos llenaban los estantes. Los libros fueron cubiertos de polvo. Yo estaba feliz que tenía 3 brazos porque podría llevar Paisor en un brazo mientras estudié a los libros con mis otros brazos. De repente, Paisor y yo vimos humo detrás de un estante. Estábamos callados y caminábamos despacio por la esquina y encontramos mi enemigo Esteban al lado de un caldero. Él no debía haber sabido que estábamos en la biblioteca. Sus ojos se cerraron y pude oírlo decir: «Traiga la oscuridad. Traiga la tristeza. Tome lo que es más importante para ella. Traiga justicia a ella quien causa mi dolor. Con esta capacidad, yo te mando a castigar a mi enemiga, Adina». Los libros empezaron a volar de los estantes
El humo del caldero empezó a agitar y el fuego se enojó. Esteban rió maliciosamente. No sabía lo que pasaba, pero sabía que tuvimos que salir de ahí. Corrí a la salida con Paisor en mis brazos, pero no pudimos escapar antes de que el humo del caldero envolvió la biblioteca entera. Paisor y yo nos cerramos los ojos y yo no respiré. Cuando nos abrimos los ojos, el humo había despejado y lo que vimos no era una biblioteca. Estábamos parados en un suelo ajedrezado. Estábamos rodeados de caballeros y soldados de muchos tipos. Parecían pesados de ajedrez de tamaño humano. Lentamente veía alrededor. Podía sentir que mi corazón corría en mi pecho. Me pregunté, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Esteban hizo esto? Antes de que pudiéramos comprender lo que pasaba, ellos nos cagaron. Me quedé congelada de miedo. Pero de repente, cuando miré abajo, vi que Paisor brillaba. Se sentía como él estaba en el fuego, por lo que yo rápidamente lo senté en el suelo ajedrezado. Tenía miedo. Paisor brillaba y los soldados estaban cerca. De repente, un pájaro blanco salió de mi amigo. Miré con asombro cómo el hermoso pájaro voló hacia mí y aterrizó en mi brazo. A mi sorpresa, dijo, «Hola, Adina. Soy Paisor. Lo siento, no pude mostrar mi verdadera forma antes. No te preocupes. Yo lo puedo hacer». Volvió al florero de Es y sacó una espada. Uno por uno, Paisor derrotó a cada soldado. Yo no pude hacer nada más que esperar y mirar. Cuando cayó el último soldado, una brillante luz amarilla comenzó a brillar en todo el cuarto. Cerré los ojos y podía oír un débil grito en la distancia. Cuando abrí los ojos, estaba en la biblioteca. La biblioteca estaba muy sucia. Los libros cubrían el suelo, los estantes se volcaban y el polvo y el humo todavía estaban en el aire. Paisor aterrizó frente a mí. Explicó que él estaba destinado al florero desde su nacimiento y su profecía declaró que no podía mostrar su verdadera forma hasta que la persona que él juró proteger estaba en un peligro grave. Yo no entendía completamente lo que él explicaba, pero no tenía la energía para hacer más preguntas. Lo único que pude hacer fue darle las gracias por salvarme. Paisor y yo estábamos muy cansados, pero me di cuenta que nosotros nos habíamos encontrado el libro para el cual fuimos a la biblioteca. Decidimos olvidar de lo que había pasado al tiempo y seguir buscando un libro sobre payasos. Después de mucho tiempo, vi un libro sobre circos. Eso me sonaba familiar. Después de leer un poco, descubrimos que los payasos trabajan en el circo. Se me olvidó de mi miedo de salir de dejar mi edificio y sabía que teníamos que asistir a un circo. Miré por la ventana en el techo y sonreí. Por último, mis sueños se hicieron realidad.